Esto es Descansa tus ojos, reflexiones para escuchar, un podcast original de la Feria del Libro Belleville 2020. En este episodio, Laura Fandiño nos acerca a las mujeres en la literatura argentina contemporánea. Laura Fandiño nació en Belleville. Es doctora en letras y docente investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba. Participa en equipos de investigación desde 2004. Ha sido expositora y conferencista en eventos académicos nacionales e internacionales de literatura argentina y latinoamericana. Publicó numerosos artículos en revistas y compilaciones de Argentina, Chile, Estados Unidos, México, Francia y Bélgica. Es autora del libro Acomodar la vida sobre esa arena tan movediza, las memorias de los hijos en la literatura de Argentina y Chile. Hola a todas y a todos, mi nombre es Laura Fandiño. Ignacio Besoni ha tenido la enorme generosidad de invitarme a grabar este audio para compartir con ustedes en el marco de la Feria del Libro de Belleville algunas de las cuestiones que estamos investigando en la Facultad de Lenguas, en la Universidad Nacional de Córdoba, en el área de literatura. Quiero agradecer enormemente la escucha y la invitación. La verdad que cuando Ignacio me hizo esta propuesta me pareció algo muy interesante y muy valioso, porque quienes nos desempeñamos en el ámbito de la investigación literaria o de la crítica literaria, muchas veces la difusión de los resultados de nuestra investigación quedan acotados a espacios muy reducidos o a públicos muy especializados a lo mejor en los temas, y todo lo que sean actividades extensionistas, ¿no?, y de difusión se agradecen mucho y son siempre muy bienvenidas. Un poco la idea era comentarles lo que estamos trabajando en el equipo de investigación y de paso promocionar, digamos, como consecuencia de lo que investigamos, algunos escritores contemporáneos, escritores y escritoras. Yo estoy trabajando principalmente con escritoras sin querer, que están publicando en este momento sus textos. En el marco del equipo de investigación nosotros trabajamos narrativa argentina y latinoamericana, pero con mayor acento en la literatura argentina, de lo que se denomina literatura de posmilenio, de cambio de milenio, de nuevo milenio, es decir, literatura publicada desde el año 2000 hasta la actualidad. Y trabajamos principalmente con cuentos y novelas, ¿sí? Es decir, principalmente narrativa, tratando de prestar atención a la distribución no solamente de géneros, esto que le decía, de trabajar con la obra de escritoras y escritores, ¿no?, en un momento donde se está revisando y cuestionando mucho el canon masculino y las invisibilizaciones históricas de ciertas narrativas o escritoras mujeres, sino también teniendo en cuenta producciones no solamente de escritores y escritoras de la capital, sino también del interior del país, ¿sí?, o de ciertos márgenes, podríamos decir, tanto de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Podemos pensar en el conurbano bonaerense, como también escritores son originarios de Entre Ríos, de Rosario, de Córdoba, algunos de los cuales también se encuentran a lo mejor radicados en otros países, ¿sí? Nuestro tema de investigación toma en cuenta las nociones de espacios y afectos en la literatura argentina contemporánea y su proyección a otras literaturas latinoamericanas. Lo que buscamos es tratar de cartografiar algunas zonas de la literatura en formación, viendo cómo dialogan tanto con la tradición literaria, ¿no?, argentina, también latinoamericana, digamos, los nuevos cambios, las renovaciones, ¿no?, las rupturas que se producen con esa tradición, que
están no de manera directa, pero sí condicionadas por las preocupaciones que los hombres y las mujeres tenemos en este momento. Problemáticas vinculadas a la ecología, a los aspectos climáticos, a las cuestiones de género, las reivindicaciones de derechos de diferentes sujetos sociales, por poner algunos ejemplos, son acontecimientos de la vida social y cultural que impactan, ¿no?, en la literatura y en las decisiones estéticas, podríamos decir, de algunos escritores. Entonces, si nosotros proponemos, si es posible proponer cartografías en formación, ¿no?, dentro de la literatura desde Argentina, ¿no?, desde el cambio de siglo hasta la actualidad, yo me voy dando cuenta que quizás una de las que ha tomado mayor relieve e identidad es la que tiene como protagonistas a las mujeres, ¿sí? Mujeres escritoras, pero también sus personajes, ¿no?, los personajes protagónicos de sus obras. Estas mujeres que vienen abriéndose paso, ¿no?, para reclamar derechos y espacios históricamente negados y para denunciar los atropellos del patriarcado. Entonces, mujeres y también otras identidades de género, ¿no? Puedo mencionar a este respecto, por ejemplo, les menciono algunas novelas, ¿no? Chicas muertas, de Selva Almada, La Virgen Cabeza, Le viste la cara a Dios y las aventuras de la China Iron, de Gabriela Cabezón Cámara, ¿Por qué volvías cada verano?, de Belén López Peiró, El fin del amor, Querer y coger, de Tamara Tenenbaum, Come tierra, de Dolores Reyes, Las malas y la novia de Sandro, de Camila Sosa Villada, ¿no?, entre otros. Son textos que entablan un diálogo muy enriquecedor con nuestro contexto cultural, que traducen en sus particulares formas estéticas una sensibilidad que escapa a la razón, podríamos decir, instrumental o patriarcal. Esto va a dar cuenta del entorno socioafectivo en el que nos encontramos inmersos, ¿no? Entonces, estos textos están permeados por esa sensibilidad y van a visibilizar insistentemente cuerpos, pensamientos y sentimientos históricamente vigilados y castigados, negados y silenciados por ciertas formas institucionalizadas propias del sistema patriarcal. ¿Cuáles son algunos de los temas que toman o tratan estas novelas? Las desapariciones de personas, la trata de mujeres, la violación, los femicidios y los travesticidios, la deconstrucción de los imaginarios románticos del amor y la belleza, las identidades sexuales y las expresiones de género marginadas por la heteronorma, en su relación con cuestiones vinculadas a la clase social y a la raza, etc., ¿no? En el concierto, digamos, de todos estos textos que, como les decía, si uno los va organizando de determinada manera, puede ir mapeando, cartografiando, ¿no?, una formación literaria, me interesó trabajar una novela que se llama Come tierra, de una escritora del conurbano bonaerense, Dolores Reyes. Es una novela que se publicó el año pasado, que se va a desmarcar, ¿no?, de esta especie de antropofalo-logocentrismo, apelando a un motivo, a una figura que tiene una extensa tradición dentro de la literatura y la cultura de Occidente, que es el motivo de la mujer bruja, pero principalmente, o sea, dentro de la bruja, ¿no?, uno tiene la curandera, la que hace amarres de amor, digamos, hay como diferentes tipos de bruja. Esta es la bruja vidente, ¿no? Entonces, por medio de esta figura que retoma Dolores Reyes en esta novela Come tierra, todo lo que es del orden de la intuición, del sentir, pensar, de los cuerpos en interacción con esa naturaleza no conquistada, los saberes y los rituales van a tramar lazo con algo que es del orden de lo misterioso, de lo ancestral, que no es visible para las instituciones oficiales que operan como ente de domesticación, prohibición, control y castigo, ¿no? Entonces,
a mí me interesaba ver cómo en esta novela este motivo, en articulación, ¿no?, con un análisis de los espacios, los cuerpos y los afectos, proyectan, digamos, un mundo que va a poner en evidencia algo que se recrea en el conurbano. Digamos, la novela recrea un espacio social que es el del conurbano bonaerense, pero que uno podría extender, ¿no?, a otros lugares de América Latina, ¿no? Digamos, recrea este espacio social que va a poner en evidencia lo que algunos denominan, ¿no?, la vida precaria, y al mismo tiempo la obstinada resistencia de los personajes por sobrevivir, ¿no? En este caso, digamos, cómo la magia o la brujería va a operar como ese gesto de resistencia, ¿no?, para sobrevivir a todo aquello que niega o que busca domesticar esos poderes otros, podríamos decir. Entonces yo lo que veo es que la novela activa, ¿no?, este arcaísmo cultural, es decir, retoma un elemento de la cultura que se ha mantenido en estado latente, ¿no?, y que ya viene cargado de sentidos, que se le ha ido adhiriendo a lo largo de la historia, y la novela lo refunde y lo resignifica en este nuevo contexto, ¿no? Primero lo que yo realizo es un trabajo de revisar qué antecedentes, qué trabajos hay, no solamente, bueno, dentro de la mitología, desde Casandra, ¿no?, en la literatura tenemos la figura de la Celestina, Sícorax, que es la madre de Calibán en La Tempestad de Shakespeare. Digamos, hay diferentes codificaciones de la mujer bruja, ¿no? Y hay un estudio clave, que es el de Silvia Federici, Calibán y la bruja, mujeres, cuerpo y acumulación originaria, ¿no?, donde esta investigadora va a ver qué representa la bruja, ¿no?, que en realidad representa un conjunto de sujetos femeninos que el capitalismo ha perseguido históricamente, ¿no?, y en qué sentido esta figura implica un desafío a las estructuras de poder y va a dar lugar a una serie de discursos y de efectos, ¿no?, que van a conducir a esta investigadora a su principal objeto de estudio, que es la criminalización de las mujeres y la caza de brujas. Luego tenemos otro estudio ya más anclado en Argentina, de la historiadora Judith Faberman, Magia, Brujería y Cultura Popular de la Colonia al siglo XX, ¿no?, donde aquí es interesante ver cómo a través del trabajo con los documentos, la brujería se presenta, ¿no?, como un resquicio para el mundo plebeyo marginal que busca revertir las relaciones de poder desfavorables. También es inevitable pensar en el lugar que tiene la figura de la bruja en las marchas feministas por una serie de reivindicaciones, como por ejemplo, ¿no?, somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar, y otras variantes, ¿no?, como somos las hijes de las brujas que no pudieron quemar, o somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, la reactivación de este motivo en la novela, podríamos decir, recupera, ¿no?, toda esa memoria que tiene que ver con una figura estigmatizada, castigada, históricamente negada y silenciada por la racionalidad patriarcal y sus instituciones oficiales, ¿no? Podemos pensar en la Inquisición, etc. Entonces aquí tenemos este personaje que es la Cometierra. Es un personaje que, a partir del femicidio de la madre a manos del padre en su infancia, ¿no?, ingiere tierra, come tierra, ¿no?, y a partir de ese acto, digamos, se genera esta capacidad de ver en su mente, ¿no?, el destino de algunos personajes, ¿no? O sea, cómo esos personajes llegan a la situación en la que están, ¿no?, que muertes, desapariciones, víctimas de trata. La mayoría de las víctimas que van a aparecer en la novela son mujeres jóvenes y niños, ¿no? Hay infanticidios, femicidios, trata. Entonces el personaje ingiriendo tierra puede ver el destino de los personajes, ¿sí? No puede ver el futuro,
pero sí qué les ha pasado. Entonces la novela de esta manera se va convirtiendo, podríamos decir, en una especie de fraseo de policial, donde la protagonista, cuyo nombre nunca conocemos, sino que la conocemos por este apodo que remite a este don de la evidencia, ¿no?, va a utilizar este poder, podríamos decir, como lo va a tomar como una responsabilidad hacia el otro y va a empezar a ayudar a determinadas personas a encontrar a familiares, ¿no?, que han desaparecido allí donde el Estado no se hace presente. Pero la novela va a configurar un espacio social que es el espacio social de las vidas materiales y afectivamente precarias. Esta pintura que yo les decía, o esta construcción o recreación del conurbano bonaerense en la novela, constituye lo que Rita Segato denomina, ¿no?, podríamos decir, una segunda realidad, ¿no? Es decir, ¿qué implica esta segunda realidad o segundo estado? Que allí donde el Estado no se hace presente, no protege la vida, no urbaniza, no ilumina, no controla, no se va a constituir una segunda realidad gobernada, ¿no?, por mafias, que en el caso de la novela se va a condensar en la figura de una patota que va a liderar un personaje que se llama Alex King, ¿no? Es decir, una paraestatalidad creciente, ¿no?, cuyo lado oscuro se revela en estas muertes, ¿no? Entonces, todo esto va a constituir, ¿no?, esta imagen de estas vidas material y afectivamente precarias, ¿no?, esta idea, digamos, a la precariedad ontológica de la vida, la vulnerabilidad propia de todo ser humano. Se le suma, ¿no?, como dice Judith Butler en un libro que se llama Vida Precaria, hay como una distribución, no todas las vidas valen lo mismo, no todos los cuerpos importan, ¿no?, de la misma manera. Entonces, en este sentido, la novela va a visibilizar, sin ser, digamos, un panfleto, ¿no?, va a construir este mundo donde va a mostrar esta situación de estos personajes y las formas tenues pero irreprimibles e indomesticables de las formas de resistir, las formas de sobrevivir, ¿no?, que estos personajes llevan a cabo, donde la camaradería, la solidaridad, ¿no?, la amistad, el amor, ¿no?, se va a constituir en una de las formas más fuertes de resistencia, ¿no?, y este contenido o este aspecto, podríamos decir, mágico, que tiene que ver con el don de la evidencia de la protagonista, que es utilizado, ¿no?, para ayudar a otros que están en una situación allí donde han sido abandonados por el Estado también, ¿no? Entonces, yo, como para ir cerrando, porque esto ya se está haciendo demasiado largo, tengo un poco la idea de que cuando uno discute, ¿no?, acerca de para qué sirve la literatura, ¿no?, cuál es la función que tiene la literatura, y algunos dicen, bueno, el entretenimiento, la evasión, ¿no?, y hay otra función que tiene que ver con la idea de conocimiento, con la idea de verdad, ¿no? Uno puede, ya lo decía Aristóteles, y lo sostienen muchísimos historiadores, críticos, filósofos a lo largo de la historia, ¿sí? Se encuentra más verdad, ¿no?, muchas veces en cierta buena literatura que en un libro de historia. Entonces, como para cerrar un poco esta charla, voy a leer un fragmentito de John Waters que dice: y por el amor de Dios, que nunca los escuche decir, no puedo leer ficción, solo tengo tiempo para la verdad. La ficción es la verdad, tonto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, espero que les haya interesado, quedamos abiertos para el diálogo y bueno, vuelvo a agradecer muchísimo la invitación y a Ignacio por esta oportunidad. Muchas gracias. Esto fue Descansa tus ojos, reflexiones para escuchar, un podcast original de la Feria del Libro Belleville 2020. Escucha todos los episodios en el sitio web de la feria